Radio UNAPEC. Muy buenas tardes, una vez más, bienvenido a Radio UNAPEC, un espacio cultural de nuestra Universidad APEC. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con la presencia de un prestigioso escritor mexicano, Jorge Comensal, que en ocasión del Festival Mar de Palabras está con nosotros en el país, pero además también en ocasión de un conversatorio, interesante conversatorio que tendrá en nuestra Casa de Altos Estudios el día de hoy sobre el futuro de la escritura universitaria de frente a la inteligencia artificial. Y quisiera precisamente comenzar la primera pregunta. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias, estoy muy contento de estar aquí en la Universidad de APEC charlando con ustedes en esta Facultad de Humanidades. Gracias a ti por aceptar la invitación. Quisiera empezar la primera pregunta precisamente con el tema que ocupa la atención nuestra en la universidad, y es cómo tú ves la escritura de frente a la inteligencia artificial, a esta tecnología disruptiva que incluso algunos han vaticinado la desaparición del libro, cosa en la que muchos nos oponemos a esa manifestación. ¿Qué tú crees en sentido general sobre esta situación? Pues que definitivamente es más peligroso que desaparezcamos nosotros como seres humanos que los libros, ¿no? Como objetos de conocimiento que han sido, por cierto, cruciales para poder alimentar con información a estos grandes modelos de lenguaje que se usan en la inteligencia artificial. Entonces, por un lado, pienso que la disrupción de esta tecnología es aparentemente muy reciente, porque apenas hace 2 años empiezan a difundir estos plataformas de diálogo que les llaman chatbots o modelos grandes de lenguaje, ¿no? Pero ya viene trabajándose desde hace muchas décadas, ya se viene pensando sobre el tema, un tema que originalmente se denominó y se asoció con la cibernética, además de la informática como ciencia computacional, con la cibernética, que es entendida por uno de sus creadores, el virtuoso matemático Norbert Wiener, como la ciencia del control y de la comunicación. Tiene un libro, por ejemplo, que se llama El uso de los humanos por los otros humanos, y ese es el peligro, creo que al que nos enfrentamos, que cada vez haya herramientas para controlarnos de manera más potente, y creo que en muchos sentidos para eso está funcionando la inteligencia artificial, mientras que los libros han sido también una herramienta de emancipación, de liberación a lo largo de milenios. Pero la inteligencia artificial podría ser una herramienta importante en la escritura. Depende qué tipo de escritura. Yo creo que en la escritura menos humana, ¿no? La escritura literaria nace de la necesidad que tenemos de expresarnos, de hacer contacto con otros seres humanos, porque en realidad en nuestra naturaleza no está la necesidad de contactarnos con un artefacto, con un instrumento, sino con otras subjetividades, otras vidas interiores en cuya existencia nos reflejamos. Y para llegar a ellos y para que ellos nos toquen, la inteligencia artificial en realidad nos sustituye, nos reemplaza, no nos ayuda. ¿Dónde nos ayuda? Cuando queremos lograr algún mecanismo práctico, como por ejemplo la transmisión específica de un conocimiento técnico, o la realización incluso de cumplir protocolos, de trámites de administración, de la vida institucional. Entonces ahí efectivamente se puede utilizar, pero yo creo que más bien nos invita la inteligencia artificial a preguntarnos si hay algo que yo quiero que alguien más escriba por mí, ¿realmente hace falta que se escriba? Nos puede ayudar a cuestionar muchos de los hábitos, de los automatismos que tiene nuestra vida social, y que porque realmente se podrían hacer de formas más eficaces a través de usar estas herramientas. Muy bien. En uno de tus ensayos, Jockeys de las letras, tú utilizas la siguiente expresión: las letras son el agente psicodélico más poderoso que existe. Leer
abre las puertas más profundas de la mente. ¿Qué significa para un escritor joven como tú, pero con una vasta experiencia en la escritura, en el arte de escribir, las letras, la literatura? ¿Cómo impacta la literatura en el ser humano, en la vida social? La mayor revolución en la cultura humana que había habido antes de la que estamos viviendo en este momento, sin duda fue la de la invención de la escritura, ¿no? La posibilidad de registrar a través de símbolos perdurables que no dependen de la emisión humana, efímera en el sentido de que el aire se disipa de inmediato, generó enormes posibilidades y cambió la manera en que nuestros cerebros están estructurados y nos abrió las posibilidades justamente de imaginar, y por eso me refiero al poder psicodélico de las letras, de imaginar y de entender cosas que se pudieron haber pensado muy lejos en el tiempo o en el espacio. Como toda tecnología, como toda herramienta cognitiva, tiene sus excesos, tiene sus peligros, y la sociedad a veces tiene grandes reservas. Entonces, en ese ensayo que amablemente citaste, yo parto de una escena que podemos encontrar en uno de los libros del Nuevo Testamento, en el que a Pablo, Saulo de Tarso, este gran promotor del cristianismo, le reclaman. Un gobernador romano le dice: las demasiadas letras te han vuelto loco. Y esa es una idea que se sigue repitiendo a lo largo de la serie. En el Quijote se repite, y tú también la refieres. Sí, entonces ahí es un personaje que vuelve y vuelve en nuestra cultura, el que se enloqueció de leer tanto, ¿no? Entonces esa figura, a veces cómica, a veces trágica, como en el caso de Emma Bovary, el personaje Flaubert, que leyendo novelas románticas pues sufre un gran trastorno en su vida. Ese personaje es producto del efecto excesivo de las letras, ¿no? Y definitivamente lo mismo está sucediendo ahora con el abuso de las herramientas de comunicación lingüística, porque ya se han registrado psicosis detonadas por chatbots, rupturas o dependencias emocionales, porque las personas, a partir de usar tanto esta herramienta de producción del lenguaje en aparente diálogo, pues están atando afectivamente a la pantalla, o están dejando que unos sistemas que están diseñados para ser muy complacientes, muy aduladores, que finalmente no son otra persona humana sino una máquina produciendo lenguaje, puede conducir a situaciones de extravío, ¿no?, cognitivo. Entonces tenemos que evitar eso como sociedad también, y encontrar la manera de aprovecharlas para la creación de conocimiento, más que para la sustitución del habla humana. Creo que esa es la clave. No dejar que escriba por nosotros, sino usarla para que nos ayude a calcular ciertas cosas, a investigar, a clasificar información, y que el uso lingüístico sea simplemente el vehículo a través del cual nos sirve para sintetizar información. Es decir, la adicción, lo correcto sería a las letras. Es decir, que es lo que más o menos tú planteas en el argumento. Uno enamorarse de la letra, ser un adicto, por eso el término junkies. Que tiene su lado excesivo y nocivo, ¿no? Yo confieso en ese ensayo que hay épocas de mi vida en las que creo que leí demasiado, ¿no? Con una compulsividad que no era saludable para mí mismo, y que era la respuesta de querer llenar un vacío interior, y entonces a partir de cualquier exceso uno puede explorar qué es lo que le falta. Y eso pasa cuando uno es un lector voraz o un glotón de los libros, ¿no?, que es una expresión que acabo de encontrar leyendo la biografía de un gran intelectual mexicano que leía caminando sin parar, no dejaba de leer ni siquiera para transportarse por las calles. Entonces esa glotonería pues sí tiene sus peligros, como que te atropellen por no ver a la calle al cruzarla. Sí, pero es preferible ir en un tren o en un autobús leyendo que con las tablas, claro, o con el celular.
Sobre todo porque es porque estás creando. Al leer estás imaginando muchísimo. No es un entretenimiento pasivo como el que se da al ver solo una pantalla, ¿no? Y es increíble cómo ha cambiado la sociedad en ese sentido. Hace unos meses yo estuve en la ciudad de New York y en el tren en los años 90 veía a todas las personas con un libro. Ahora es todo con el celular. Sí. Pocas personas ven con un libro leyendo, en autobús o en un tren. Es decir, que ha habido un cambio drástico en la cultura por la lectura. Las estadísticas no son halagadoras para la literatura en general. Todo índices tanto en Estados Unidos como en México, en España, y no tengo referencia de, por ejemplo, aquí en República Dominicana, pero la tendencia es a la baja del hábito de leer. Y de la lectura comprensiva. Además, ¿no? Por un lado está el hábito de la lectura placentera, que está a la baja, y por otro también la comprensión lectora. Ahí hay un escenario complejo de deslindar que se debe a los confinamientos de la pandemia, al impacto de las pantallas, de los celulares pseudointeligentes, a la pérdida de la atención. Pero lo que es un hecho es que la lectura como hábito, como ecosistema cultural, ha perdido preponderancia en nuestros tiempos y hay que valorar qué es lo que se pierde con eso y cómo podemos recuperarlo y mantenerla viva. Claro, lectura y escritura. Para tú escribir bien, debes leer mucho, ¿verdad? ¿Cuál es la relación entre lectura y escritura? Yo creo que escribir bien es aportar desde tu voz lo que necesitas decir en una conversación que involucra a muchos, como en este soneto de Quevedo, el gran poeta de los siglos de oro, que dice: retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con los ojos a los muertos. Entonces esta es una conversación que tenemos con personas que vivieron hace siglos, hace décadas, o que viven en otros países. Tú y yo ya habíamos conversado antes de conocerlos, gracias a que tú generosamente me leíste. Entonces me faltaba conocerte y emprender esta conversación, pero ya había comenzado, aunque estábamos a miles de kilómetros de distancia. Y por lo tanto, leer mucho te permite estar al tanto de lo que se estaba hablando, de lo que se ha dicho antes, para no repetirlo, para decirlo de una nueva forma, para tener el ejemplo de los que te antecedieron en esta búsqueda por expresar nuestra vida interior, que es tan difícil y que por eso requiere todo un abanico de opciones, de figuras retóricas, de referencias, de estrategias, que son un trabajo artesanal con el lenguaje, para lograr expresarnos y conocernos a nosotros mismos, porque el asunto es que no solo escribir sirve para decirle al otro lo que pensamos, sentimos, anhelamos, sino para decírnoslo a nosotros mismos, porque si no tenemos las palabras para distinguir entre la melancolía, la tristeza, la zozobra, ¿cómo vamos a expresarlo, pero para reconocerlo? Pero además lo que hablaba Nietzsche hace muchos años, y el mismo Ortega en esa década de los 40 del siglo pasado, la crisis del pensamiento. Es decir, existe una crisis del pensamiento, podría existir una crisis del pensamiento por la falta de lectura. Sin duda, y por la delegación del pensamiento de las máquinas, ¿no? Hay un proceso ahí que yo encuentro que la inteligencia artificial se enmarca en un gran proceso de domesticación humana a partir de las tecnologías, de los propios avances técnicos de la civilización. Estamos viviendo un proceso análogo al que se vivió cuando se inventó la agricultura, la ganadería, que es el domesticar al organismo, a la especie silvestre, y que en esa domesticación se renuncian a ciertas características para obtener otras que vuelvan más productiva la especie.
Entonces, al domesticarnos estamos perdiendo cierta, por ejemplo, la creatividad que es necesaria para enfrentarnos con un mundo que desconocemos. Pues si todo el conocimiento ya está al alcance de la mano, si para saber cualquier cosa basta preguntársela a una plataforma de inteligencia artificial y te va a dar una respuesta, pues se empiezan, digamos, que a atrofiar nuestras capacidades de imaginar, de cuestionar, de ponderar, y eso es lo que puede hacernos perder la naturaleza humana, y que sería pues desgraciado desde nuestro punto de vista humano, ¿no? Claro, claro, es lo que nos distingue de los animales, el pensamiento. Una obra tuya, Las Mutaciones, en ella trata el dolor. El argumento principal es un abogado que sufre, es impactado por el cáncer, pierde la voz, y en esta trama se desarrolla la obra, y aquí tú reflejas cómo la enfermedad impacta al ser humano, cómo muta, cómo cambia todo su entorno familiar, social, cómo muy bien tú enlaza el dolor en la literatura, y el mensaje de cómo la literatura puede ayudar en momentos difíciles. ¿Qué opinión? Me gustaría que hablar un poco más sobre el argumento de esa obra, Las Mutaciones, que me pareció interesantísimo. Sí, Las Mutaciones es mi primera novela, una historia que imaginé a partir de la experiencia personal de trabajar con personas con afasia, que han sufrido algún accidente cerebrovascular que afecta el lenguaje. Y entonces, durante una investigación, yo tuve oportunidad de convivir con personas que justamente podían comprender muy bien lo que escuchaban, pero no podían articularlo, ¿no? Y esa experiencia me confrontó con la obvia importancia del lenguaje para nuestros lazos humanos, y la situación de encierro, de aislamiento que generaría en un personaje como el protagonista de esta historia el no poder hablar. Y esto se combina también con la enorme, pues, preponderancia del cáncer en nuestra sociedad, que nos toca a todos de alguna manera a lo largo de la vida, ya sea a nosotros mismos o a nuestros amigos, seres queridos, y se genera, por supuesto, un tabú, se ha generado alrededor de esta enfermedad. Entonces quería confrontar eso con la perspectiva de un personaje para mí entrañable, que es este abogado Ramón, que padece la enfermedad y el tratamiento oncológico, y otra serie de personajes, una psicoterapeuta, Teresa, un oncólogo, y todo ello a través del lente de la ciencia, por un lado, porque yo me documenté mucho sobre la genética, la historia celular, la biomolecular, del ADN, y por otro también del humor, ¿no? Tratar de enfocar a lo largo de la narración momentos graciosos, irreverentes, ridículos, alegres, que se pueden dar incluso en los momentos también más sombríos de la vida y dolorosos, como es una enfermedad así. Entonces también eso es parte de una postura existencial en la que me parece que la posibilidad de encontrar lo humorístico, lo gracioso, lo ligero, aún en las situaciones más extremas, nos ayuda a enfrentar esta existencia que está llena del claroscuros, ¿no? De altibajos, de placeres y de dolores. ¿Qué autores han incidido más en tu obra literaria, en ti? A mí me han influido mucho poetas, aunque sea un narrador, aunque escriba prosa. La poesía de Federico García Lorca, de Miguel Hernández, pensando en España, de los mexicanos, entre los mexicanos a los contemporáneos, José Gorostiza, Javier Villaurrutia, Jorge Cuesta, Rosario Castellanos, y luego yéndonos a otras literaturas de los siglos de oro, la gran obra maestra de la comedia, que es El Quijote, la novela picaresca, que comienza con El Lazarillo de Tormes y que llega al Buscón también de Quevedo,
esas, y por supuesto también novelistas del siglo XX como Gabriel García Márquez, como Faulkner. El boom de la literatura. El boom también ha influido muchísimo. Muy bien. Tú eres el director de la revista, yo me atrevería a decir que una de las revistas más importantes en Latinoamérica, la revista de la UNAM. Aquí nosotros tenemos revistas y de verdad que incentivar la escritura a veces entre los mismos profesores es un poco difícil. ¿Cómo manejan ustedes la impresión y la producción de esa revista cultural que tiene más de un siglo prácticamente? Está llegando al siglo, justamente, está ya 4 años de cumplir 100 años la revista de la Universidad de México, una revista cultural en la que la Universidad Nacional Autónoma de México se abre a las voces de la cultura de todo el mundo y dialoga con ellas, ¿no? Entonces se publican tanto obras de académicos, de investigadores, de docentes, de alumnos, de estudiantes y también de otras áreas muy diversas. No está cerrada de esa manera. Fue posible que, por ejemplo, Juan Rulfo, el gran novelista mexicano, publicara un adelante. Pedro Enrique Sureña, cuando estuvo en México, y toda la red de intelectuales con los que formó el Ateneo de la Juventud están muy presentes en la revista de la universidad. O sea, Vasconcelos, Alfonso Reyes, Vicente Lombardo Toledano, que fue su cuñado. Entonces, es una historia cultural la que se puede encontrar ahí. Y entonces estamos abiertos a la publicación de cuento, de ensayo, de poesía, de artículo. Y cuando, por ejemplo, hay muchos investigadores, científicas que no tienen la vocación de escribir divulgación, sino de hacer sus investigaciones, y ahí es donde nosotros procuramos también cultivar el periodismo cultural, científico, en la medida en que un buen periodista entrevista a las personas y puede armar reportajes que dan cuenta, por poner un ejemplo muy reciente, de la primera expedición mexicana a la Antártida, que se llevó a cabo a principios de este año. Interesante. Pues a un gran periodista científico le encomendamos la tarea de entrevistar, de investigar a los geólogos que fueron a la Antártida para podernos transmitir el asombro y llegar a ese continente austral, y por otro lado comunicar la importancia y el sentido de que unos científicos mexicanos del hemisferio norte viajaran tan lejos a buscar piedras en el polo sur del mundo. Jorge, finalmente, ¿qué mensaje tú le darías a la juventud sobre la importancia de la lectura? Sobre qué significa para un ser humano adentrarse en la literatura. El mensaje que puedo dar es testimonial. A mí, en un momento de formación, de adolescencia, de enorme soledad, de inquietud, la literatura me salvó de la angustia, de la desorientación, me hizo sentir acompañado, me incluyó en una conversación generosa, profunda, iluminadora, que le dio sentido a mi existencia, y eso para mí ha sido realmente lo más satisfactorio posible. Entonces creo que muchas otras personas se encontrarán en las mismas circunstancias en las que yo me encontré, en las que se encontró Dante Alighieri cuando se estaba a mitad del camino de su vida perdido, y las voces de todos los que han vivido y escrito nos pueden ayudar a encontrar el camino y a andarlo en comunidad. Entonces esa es lo que tiene que ofrecer. Vale la pena, requiere esfuerzo, porque sí es laborioso habituarse a interpretar estos signos garabatos tan austeros sobre el papel, pero la recompensa es grande. ¿Prefieres el papel que a la lectura digital, verdad? Sí, la verdad he descubierto, sin cerrarme a los lectores electrónicos, que son muy prácticos, pero he descubierto que resulta mucho más fácil compenetrarse con la escritura cuando estás con un objeto de papel, de fibra orgánica. Claro. Bueno, agradecemos a Jorge Comensal por gracias por este tiempo por este espacio, igualmente a Mar de Palabras por darnos la oportunidad de compartir con este distinguido y prestigioso escritor mexicano. A ustedes gracias por su atención. Muy buenas tardes.
Radio UNAPEC